Bien, vamos a seguir entonces ahora con el práctico, ¿sí? Bueno, profe. Así ya terminamos tempranito. Bien, voy a poner silencio. Ahí está. Bueno, entonces como ejemplo tenemos un malacate de mina, emplea un cable metálico de acero monitor, o sea, ahí nos está diciendo la calidad, de 6 por 19, 6 cordones con 19 alambres por cordón, de 2 pulgadas de diámetro. O sea, para dar una idea, y que no está con las medidas frescas de las pulgadas, una pulgada son 25.4 milímetros y tenemos 50 milímetros, 8, que es un cable realmente de un diámetro muy grande. ¿Sí? El cable se utiliza para izar cargas de 4 toneladas desde el tiro de la mina o desde el fondo, que está a una profundidad de 480 pies. El tambor tiene un diámetro de 6 pies. ¿Sí? Entonces dice, con una velocidad máxima de elevación, o sea, para izar, de 1200 pies por minuto y una aceleración máxima de 2 pies sobre el segundo al cuadrado, calcule los esfuerzos en el cable. Factor de seguridad estático del cable sin curvar, factor de seguridad estático del cable curvado y factor de seguridad fatiga para una expectativa de vida de 0,1 millones de flexiones. Eso sería el factor de seguridad que tendríamos para una inspección a ese número de ciclos. Bien, entonces para la resolución, lo primero que dijimos es debemos determinar cuánto resiste el cable. Para determinar eso tenemos que ver su construcción, que ya es de dato, y tenemos que ver su diámetro. Pero además, porque el diámetro nos va a dar el área nominal, además tenemos que saber la calidad con que está construido, el material de los alambres, y eso va a dar la calidad. Bien, el SU nominal es 106 kPCI y eso lo sacamos de la tabla. ¿Para qué cosa? Para el acero monitor y los 6, la configuración de 6 por 19. Si veamos a la tabla, 6 por 19, acero monitor, y tenemos que 106 kPSI de la resistencia última. O sea, la tensión última que soporta ese cable, la SU. Seguimos, acá estamos, bien. Y ponemos entonces el valor, por lo tanto, nos queda determinar el área nominal, que va a ser pi por diámetro al cuadrado sobre 4, donde el diámetro es el que medimos entre tornones opuestos y que lo tenemos como 2 pulgadas. Sacamos el área nominal y con la fórmula, que FU es SU nominal por el área nominal, sacamos la cantidad de kilo fuerza o libra fuerza o newton que soporta ese cable, que vemos que es bastante alta, ¿no? O sea, son 332.840 libras fuerza, que aproximadamente llevado a kilogramos fuerza, lo dividiríamos por 2 para darnos una idea de lo que está soportando en kilogramos fuerza, que es algo que nosotros tenemos más una idea de su valor, de su magnitud. Son 160.000 aproximadamente kilogramos fuerza, o 160 toneladas que puede levantar el cable en esa capacidad. Bien, la fuerza en el cable, debido al peso y a la aceleración, es otra de las cosas que nosotros deberíamos calcular, o deberíamos calcular para saber el margen de seguridad que tenemos estático. Es, bueno, ya tenemos la capacidad del cable, ahora debemos saber a qué carga lo sometemos, a la F sub T, la carga de trabajo. ¿Y cómo la sacamos para este tipo de mecanismo, el malacate? Bueno, con la ecuación propiamente dicha del malacate, ¿no? Donde especifica el peso de lo que queremos levantar, más las cuestiones de peso propio del cable y las fuerzas que se pueden originar por las aceleraciones o la carga inercial. Entonces, bueno, el peso total de la carga la tenemos como 4 toneladas.
Y tenemos también el peso, que lo vamos a expresar en el mismo sistema de unidades, en 8.000 libras fuerza. El número de cables que soportan la carga, como está en la gráfica, es 1, como está en el croquis. Y de la tabla 1 podemos determinar el peso del cable, que es el peso que especifica por unidad de longitud. Nosotros tenemos la longitud total que va a ser el cable, o sea, en su punto máximo, ¿no? El punto que baja la mayor distancia, y teniendo el valor del peso del cable por unidad de longitud, multiplicándolo por la longitud total, tenemos el peso de ese tramo, que es el punto más crítico, ¿no? Bien, ese peso lo podemos obtener de la tabla porque da el peso por unidad de longitud, como estamos viendo acá. ¿Sí? Peso por pie, o sea, está especificando las libras fuerzas de peso por pie de longitud. Y no es otra cosa que 1.6 por el diámetro al cuadrado, que el diámetro que tenemos del cable. Esa ecuación tenemos que ver que las unidades que tenemos es libra-fuerza sobre pie, donde estamos multiplicando el pie porque estamos dando la longitud del cable en pies, generalmente son magnitudes más grandes, pero el diámetro del cable lo estamos incorporando, o esta fórmula está dada para pulgadas. Acuérdense que las pulgadas son las medidas de distancia que tienen en general para las construcciones mecánicas, y que, bueno, justamente está dada así, esta forma. El valor se debe incorporar en pulgadas y va a dar un valor de libras fuerza sobre pie que se simplifica y nos queda en libras fuerza. Bien. Para entonces poder utilizar la fórmula de Malacate, tenemos que usar el mismo sistema de unidades con respecto a la aceleración de la gravedad, que eso, los 9.81 metros sobre segundo al cuadrado van a pasar a 32.2 pies sobre segundo. Y bueno, tenemos la aceleración, que ya es de dato, por lo tanto, bueno, reemplazamos simplemente el peso del bloque que queremos levantar, el peso propio del cable y el factor que está afectando el tema de las aceleraciones con que vamos a mover esa carga. Fíjense que afecta todo, ¿no? Afecta tanto la fuerza o el peso que tiene la propia masa más el cable. Está multiplicando todo. Bueno, para determinar la carga, entonces determinamos que la carga de trabajo FT son los 11.760 libras fuerza. Y ahí, ya teniendo esos dos valores, nosotros podemos calcular el margen estático para un cable que no está enrollado en un tambor o pasa por una polea. Pero, ¿qué pasa? Bueno, tenemos que, ahí sí, tenemos que ver que si está enrollado en un tambor, pierde capacidad del cable. ¿Cuál sería la pérdida de esta capacidad de cable? Bueno, ahí tenemos que calcular la carga de flexión equivalente, donde tenemos la FB, el cálculo de FB, y para determinar el módulo, los diámetros del cable exterior, el área metálica y demás. Bueno, el módulo de cable metálico, ¿dónde lo obtenemos? De la tabla también para la configuración que estamos trabajando. El diámetro de los alambres también lo obtenemos de la tabla. Y el área metálica la vamos a obtener de la tabla 4, donde había un detalle de área metálica. Fíjense. Acá. Bien, para la misma configuración, el mismo arreglo del cable, para hacer el monitor, entonces tenemos el módulo de elasticidad del cable. Ya tenemos ese dato. Y tenemos que
para los diámetros de alambres exteriores tenemos dos valores posibles. ¿Cuál es el que vamos a aceptar? O sea, o cuál es el que podríamos tomar. Bueno, vamos a tratar de tomar el valor más conservativo, el que maximice la fuerza FB. Fíjense que al dividir entonces por un número menor, teníamos la opción de dividir por 13 o dividir por 16, y esta variable está en el numerador. Bueno, entonces vamos a maximizar el AFB. Es el que va a arrojar el valor más grande, y estamos haciendo el cálculo conservativamente. Bien. Bueno, después determinamos el área metálica por la tabla 4, perdón, ahí, para C19. Entonces tenemos el área metálica, porque es como es un estándar, ya está calculado en función de los diámetros de los alambres. Y con todo eso podemos calcular esta carga de flexión equivalente, que le va a restar capacidad a la FU que tenemos nosotros anteriormente. Son 41.000 libras fuerzas que vamos a ver disminuidas de las 332.000. Bien. Para determinar después, entonces, qué carga podemos hacer a fatiga en función de las características que hemos elegido, el número de ciclos que hemos elegido y la configuración del cable. Entonces, vamos a ver que esta fórmula tenemos que encontrar la relación de resistencia y presión, y tenemos que encontrar los valores que tenemos para el diámetro del tambor, el diámetro de polea que estamos utilizando, y el diámetro de de cable que estamos utilizando. La relación de presión que tenemos, fíjense, es para 0.1 millón de flexiones para el cable que estamos buscando. Entonces, si vamos a la tabla, para 0.1, para un cable de 6 por 19 que estamos utilizando, tenemos que elegir esta curva, y nos vamos a chocar con 0.1, por lo tanto nos da 4. ¿Qué nos da 4? 4 es igual a este parámetro. 4 va a ser igual a 1000 P sobre SU. Por lo tanto, si quisiéramos sacar P sobre SU, tenemos que pasar el 1000 para el otro lado, o mejor dicho, dividir ambos términos por 1000. Y bueno, nos queda PSU, P sobre S sub U, que es esta relación. Lo estamos eligiendo en la tabla. Por lo tanto, después tenemos que ver que acá en el detalle es S sub U, pero ¿de qué? De los alambres, porque ya estábamos viendo en las ecuaciones para el cálculo de las tensiones, estamos considerando el alambre. Acuérdense del análisis de las fórmulas que desarrollamos. Entonces, tenemos que, en esta ecuación, el S sub U W va a ser igual a 240.000 PSI, que lo sacamos de la tabla o del resumen que teníamos en este punto. La resistencia de los alambres individuales. Por lo tanto, este alambre es para acero de arado o monitor, y tenemos los dos valores, 240 y 280. Vamos a tomar el más conservativo, o sea, el que resiste menos, y ese es el valor que adoptamos. Por lo tanto, reemplazando todo esto, podemos sacar la carga a fatiga que podemos tener. Bien, esa carga a fatiga, entonces, nos va a garantizar que si no superamos esa carga, vamos a poder resistir el trabajo del cable por 0.1 millón de flexiones. No nos está diciendo nada con respecto a la carga de trabajo, y si en la carga de trabajo que ya hemos determinado, podemos sacar los márgenes de seguridad que tenemos con respecto a esta carga aplicada. Bien, entonces el segundo punto, una vez que sacamos todos los valores para cable, de lo que resiste el cable, de la carga de flexión equivalente, de la carga admisible para un determinado número de ciclos,
todos estos datos que hemos calculado, ahora sí estamos en condiciones de sacar los distintos márgenes de seguridad. El margen de seguridad, entonces vemos, los factores de seguridad son los siguientes. Factor de seguridad para carga estática sin considerar la curvatura del cable es simplemente la capacidad del cable sobre la carga de trabajo. Y vemos que es altísima, ¿sí? Después el factor de seguridad para una carga estática considerando la curvatura del cable, la capacidad del cable, bueno, se ve disminuida por su flexión sobre la polea, y ese tensional resulta en una carga de flexión equivalente que le vamos a restar al cable y ya vemos que baja la capacidad, o sea, baja el margen de seguridad. Después de esto, que baja el margen de seguridad, bueno, podemos ver que esto es estático, ¿sí? Si tenemos un trabajo cíclico, ya tenemos que ver la carga que resiste entonces el cable para un determinado número de ciclos en la configuración que teníamos. Y ahí hay un puntito que hay que aclarar. El factor de seguridad fatiga para carga estática sin considerar la curvatura del cable, y sale en rojo, siempre se debe considerar la curvatura del cable para el factor de seguridad, ya que está incluida en el cálculo de la FT, de la carga de trabajo permitida en el margen de seguridad, ¿sí? La FT no, es F sub F, ahí hay que corregir. Este cálculo es solo comparativo, quiere decir que ustedes pueden ver qué tan lejos están de un factor de seguridad y otro, considerando la curvatura del cable. La FB se debe considerar porque justamente estamos analizando la fatiga cuando pasa por una polea. ¿Cuál sería un caso donde no pasaría por una polea? Y habría una carga, un caso de variación de la carga. Si ustedes tienen una antena, por ejemplo, de repetidora, con cables tensados, tensando los cables para que no falle la antena, con, por ejemplo, antenas parabólicas arriba, que se ven algunas. Con la carga del viento, nosotros podríamos, esos cables tensores, tener una carga cíclica, pero en ningún momento el cable se torsiona, perdón, se flexiona. El cable no se está flexionando, simplemente se está estirando y contrayendo, y trabaja en esa posición. Podríamos tener un análisis a ver si eso es cíclico y podríamos tener una fatiga del cable, pero en general esto está pensado para el análisis y la utilización en poleas. Así que el primero es como de referencia para que lo tengan y vean cuánto le está restando FB en esa capacidad. Y ahí estamos viendo que el factor de seguridad a fatiga para carga estática, considerando la curvatura del cable, es 0 para 0,1 por día a las 6 ciclos. Hacemos la cuenta, reemplazamos entonces la capacidad F sub F, que es la carga máxima fatiga para ese número de ciclos, la carga de flexión equivalente y la carga de trabajo. Y ahí tenemos un margen bastante más chico. Ahora, ¿qué significa ese margen de seguridad? Que vamos a poder llegar a ese número de ciclos sin que el cable se rompa por fatiga y con ese margen de seguridad. Después analizaremos si ese margen de seguridad es aceptable o no para definir las inspecciones. Porque siempre fatiga no es que se hace un cálculo y se olvida uno de no ir a inspeccionar. No, justamente. Cuando el margen, a medida que bajamos el número de ciclos, el margen se eleva cada vez más y vamos a considerar el margen como seguro para determinar el número de ciclos de inspección. Vamos, revisamos el cable y se abre un nuevo umbral para poder ir controlándolo. Bueno, eso sería entonces el ejercicio de cable. Tiene su metodología, no creo que les traiga mucha dificultad. El segundo problema es muy similar, tienen que sí hacer las variaciones en cuanto a las configuraciones, en cuanto a los materiales, y bueno, y a ver cómo les va con la resolución de este ejercicio.
Y el segundo ya es un poquito más parecido a la realidad, donde se nos pide elegir un cable. Se nos pide determinar el arreglo y el diámetro del cable. Y se nos pide cuál es el margen de seguridad para la carga estática considerando la curvatura del cable, bueno, en la configuración que tiene. ¿Sí? Fíjense que está puestas las aceleraciones y van a tener que usar toda la batería de fórmulas que hemos visto, pero teniendo en cuenta a ver qué elección de cable pueden hacer. ¿Sí? ¿Alguna duda? Profe, una consulta. Para el parcial, ¿es recomendable que tengamos a mano todas las tablas que vimos y las fórmulas, ¿no? ¿Se puede tener eso? Sí, ustedes pueden, para el parcial pueden tener las fórmulas, no deberían tener la presentación, pero bueno, yo no sé si ustedes la pueden tener en una hojita aparte y demás, así que lo que me interesa a mí no es simplemente que ustedes puedan evaluar la problemática que se les da y con criterio resolverla, ¿sí? En el sentido de que hayan entendido cómo es la metodología de cálculo y por qué se hace de esa forma y qué afecta, digamos. Qué es lo que está afectando a la resistencia a fatiga, qué es lo que está afectando la carga estática, o sea, o la resistencia última del cable, y simplemente eso. Lo demás lo van a poder tener disponible, incluso cuando estén profesionalmente, desarrollándose profesionalmente, van a tener las guías, así que no me interesa que se sepan cosas de memoria. Por supuesto, el ejercicio va a cambiar un poco para que no lo repitan mecánicamente, ¿no? Esa es la idea. Profe, y otra consulta respecto del parcial. ¿Se van a tener las hojas membretadas igual que el año pasado? ¿Cómo es su modalidad? Pregunto para de antemano uno ya tener impreso ese tipo de cosas y no perder tiempo en el momento del parcial. Sí, bueno, esta es la última clase. Tenemos el 25, una clase de repaso de cables. Y ahí seguramente ya vamos a tener, porque al parcial no me acuerdo la fecha cuándo es. Es el próximo Eh, miércoles 27. 27. Bueno, seguramente ya va a estar todo subido. Para que, sí, va a ser con hoja membreta, porque yo lo que necesito es que ustedes escriban en la hoja, saquen la foto y bueno, y que pongan todos sus datos, porque la mayoría cuando lo dejamos abierto se olvidan de poner los datos, no ponen hoja 2 de 3, 1 de 3, 3 de 3, y eso es para corregirlo es realmente muy tedioso, ¿sí? Entonces necesitamos que sean prolijos en esas cosas, por eso vamos a subir seguramente la hoja membretada. Bien, gracias. No, por favor. Bueno, si no le ha quedado ninguna pregunta, entonces, bueno, tienen tiempo hasta el 25, que vamos a hacer un repasito de cables para que puedan practicarlo. Tienen dos ejercicios, los ejercicios van a ser similares, ¿sí? Lo que sí, no estudien de memoria, como que nada cambia, porque por ahí en el último ejercicio se van a dar cuenta de que si yo les pido el ejercicio al revés, bueno, hay que poner a pensar un poco a ver cómo se hace. ¿Sí? Entonces, practíquenlo, no va a ser nada de mis temas, yo no hago exámenes que se van mucho de lo que hemos visto, ¿sí? Pero sí tienen que estar un poquito entrenados, revisar bien, porque ante un cambio ya empezamos a pedalear. Bueno, chicos, si no tienen preguntas, están liberados, entonces. Perfecto, Profe, profe. bueno, profe, hasta luego. Me retiro. Profe, yo le quería hacer unas consultas, digamos, fuera del tema que entra al parcial, que digamos. Bueno, voy a dejar de presentar. Sí, le quería preguntar sobre sobre los cables que tienen material orgánico sintético dentro que se tienen que reemplazar. Sí.
¿Sabe usted en Córdoba o si en general en el mundo se suelen haber sistemas de reciclaje para al menos el material metálico de los cables que me imagino se dejan de usar una vez que se descompone el material sintético de dentro? No, no, no solo eso, no solo eso. Se dejan de usar cuando un alambre o un conjunto de alambres se cortó exteriormente y el material interno puede estar intacto, ¿sí? No intacto, pero puede seguir con servicio. El acero, todo lo que es acero, siempre podemos hacer reciclaje. Todo lo que sea, y ustedes creo que lo han visto en correas, todo lo que sean polímeros, fibras y demás, es mucho más complicado el reciclaje de eso, de ese tipo de producto. Entonces, desde el punto de vista, digamos, de qué se puede hacer con el cable, seguramente recuperar el acero sin ninguna duda. Desde el punto de vista de las distintas almas y de si son fibras naturales o sintéticas, es muy probable que eso no tenga reciclado, digamos, lo veo muy complicado. Sí, la fibra natural es perfectamente, digamos, reutilizable en el ambiente. Uno la puede mezclar y poder tener un producto orgánico que se va a descomponer y pasa a ser parte digamos, del ecosistema, no pasa nada. Sí, las cuestiones sintéticas, bueno, ahí ya es un poquito más difícil. ¿Sí? ¿Por qué viene o a qué viene su pregunta? ¿Es por ese tema de la ecología simplemente o por algún proyecto o alguna cuestión? No, me dio curiosidad al pensar cuando pensaba de que los materiales, que tenga materia orgánica dentro del cable, me imaginé que en algún punto, si todo el metal se podía mantener bien, que en algún Sí. momento el material orgánico se iba a descomponer y nada, me dio curiosidad qué se hacía con el metal una vez que el cable ya no se usaba. Sí, no. Me imagino yo, por lo menos en las políticas que se están teniendo en cuanto a ecología, que el acero es absolutamente reciclable, sin duda. Se coloca, se funde y tenemos acero. Después, ¿qué es lo que, si las composiciones, los aliantes y demás? Bueno, eso ya tendrá que ser todo una una especialidad de metalurgia. Pero sí que es reciclable seguro. Y el cable, cuando tiene descomposición de sus almas, también queda totalmente inutilizado y no se puede volver a rebobinar con un alma nueva, digamos. Sería mucho más costoso que la fabricación de un cable nuevo. ¿Sí? Acá hay una empresa que después, si ustedes lo buscan, yo siempre se los decía en el curso cuando era presencial, no me acuerdo ahora el nombre, pero es una empresa argentina que hace cables en Buenos Aires y es muy grande. Incluso ha ganado una licitación hace unos años atrás para cambiar los cables de lo que eran los ascensores del Empire State en Estados Unidos. Le ganó a empresas alemanas y chinas. Para que tengan como referencia. Búsquenlo, es muy interesante. Perfecto, gracias, profe. Le quería hacer una pregunta también si no hay nadie más con otras consultas. No, Sí, yo tengo consulta de los coloquios, pero te espero, no hay problema. Ah, bueno, gracias. Sí, quería saber si me dio curiosidad también. ¿Sabe si hay algún cable en metálico de uso ingenieril que tenga un trenzado mixto, que digamos? Porque yo veo algunos cables de materiales, por ejemplo, aquí mismo en mi escritorio tengo un mouse que tiene un cable metálico con una capa de tela externa la capa externa tiene un trenzado, digamos, de dos capas, en dos sentidos opuestos.